El Santo Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar aquí de nuevo, escuchando, leyendo, meditando su palabra que es vida. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Señor en el Evangelio del día de hoy. Vemos que en sí el Evangelio se trata sobre la supuesta parentela de Jesús con respecto a hermanos, ¿no? A hermanos. Primeramente vemos que Jesús, después de elegir a sus 12 apóstoles, curó, sanó, expulsaron demonios y regresaron a casa, pero la gente lo seguía, ¿no? Lo seguía. Y dice que tanto fue que los rumores corrían que sus parientes fueron quizá con el fin de ponerlo bajo control, ¿no? Para ellos no entendían lo que estaba sucediendo, lo que estaba haciendo Jesús. En sí, Jesús había iniciado ya su vida pública, ¿no? A lo que Dios Padre le había enviado, ¿no? Anunciar la buena nueva, como decía el Evangelio el domingo, ¿no? A la buena nueva ha venido, conviértanse, ¿no? La buena nueva está aquí, conviértanse. Al saber Jesús que sus parientes, madre, hermanos y hermanas lo buscaban, ¿no? Como le dijeron, ¿no? Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera, le dijeron, ¿no? Y Jesús, al escuchar esta expresión, mirando a su alrededor, a los que estaban escuchándolo, les dice: mi madre, aquí vemos, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermano y madre, ¿no? Le dice Jesús, en sí estaba manifestando ese lazo personal que había entre él y entre sus elegidos, ¿no? Los apóstoles y los que hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué en el Evangelio se habla de hermanos y hermanas? ¿Por qué cuestionan tanto que la Virgen María, los hermanos de otras sectas, religiones que no son la católica, ¿por qué cuestionan tanto la virginidad de María y de que no haya sido su unigénito hijo Jesús, ¿no? Durante todos los siglos ha sucedido eso, ¿no? O sea, para muchos de otras religiones piensan que María es una mujer simple, una mujer, mejor dicho, como cualquiera de nosotros mujeres, ¿no?
¿Por qué se habla de sus hermanos y hermanas? Miren, hermanos, en hebreo se llama hermano, se llamaba hermano o se llama a cualquier pariente. Es así que la Biblia griega nunca cambiaron esa palabra, hermano, por cuanto se trataba de un primo, de un pariente o alguien del mismo clan familiar, ¿no? En la Biblia griega aún sigue esa palabra, ¿no? Que descifra que hermano le llaman a cualquier pariente, primo o alguien de la misma familia, ¿no? Cuando querían decir que alguien era un hermano de sangre, usaban la expresión hijo de su madre. Por decir, Mateo, hijo de su madre tal, Santiago, hijo de su madre tal. O sea, así. Y en este caso, la expresión que usaban es así, que en este caso deberían haber dicho, si es que hubieran sido hijos de María, deberían haber dicho, ¿no? Llegaron su madre y los hijos de su madre. Ese es el recado exacto que le deberían haber dado a Jesús. Llegaron su madre y los hijos de su madre, si es que María fuera la madre de ellos, pero no era así. La expresión que ellos usaron, le dijeron, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti, ¿no? He sabido, hermanos, que en la primera comunidad cristiana había un grupo que era parentela de Cristo y sus vecinos, que eran llamados los hermanos del Señor. Tanto los vecinos que estaban ahí con Él, como la parentela, la de sangre, como se dice, la familia, ¿no? Jesús, hermano, con esta expresión de que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, no estaba menospreciando a María. Al contrario, le hace una alabanza a su madre por haber creído y hacer siempre la voluntad de Dios. María es el mejor ejemplo de obediencia, de sencillez, de humildad ante la voluntad de Dios. Es más, Jesús exhorta a los que estaban escuchándole que en comunión también con Él hicieran la voluntad de Dios. A eso los exhortaba a todos, cuando se dirigió y les dijo eso, no, los que hacen la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Eso es lo que les quería decir. Ya. Con respecto a la situación de María, pongamos los puntos sobre las íes, como se dice, ¿no? María, la siempre llena de gracia. María cayó en gracia a Dios. Desde que estaba en el vientre de su madre, ya ella estaba destinada para ser la madre del Salvador. Dios puso sus ojos en ella, la llena de gracia. Ustedes se imaginan que Dios va a permitir que poner a su hijo más querido, a su hijo más amado en el vientre de alguien pecador. Es más, la historia en los evangelios dicen que José murió más o menos en el año 50 o 60. Casi ahí cuando Jesús, antes de que Jesús empezara su vida pública, antes. Se podría decir, según los escritos, que Jesús aún era un niño. ¿Por qué? Porque también en los evangelios hablan de José
cuando fue con María y le dijeron a Jesús, cuando se perdió, ¿no? Y lo encontraron en el templo junto a los doctores de la ley y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No? Ya sabemos la respuesta de Jesús. Y esa fue la última vez que se supo algo de José. De ahí vemos que en los primeros capítulos de Mateo y Lucas hablan de él. En los primeros capítulos. Luego vemos, ustedes mismos si leen los evangelios, el Nuevo Testamento, podrán darse cuenta que después ya no se habló más de José. Es una muestra de que José murió antes de que Jesús empezara su vida pública. Lo más probable es que haya muerto cuando Jesús aún era un niño, un adolescente. Incluso no se sabe nada de José, alguna palabra que haya dicho, no sabemos. ¿Por qué? Por eso le llaman el santo del silencio. Queridos hermanos, yo voy al caso de María. Si su esposo murió tan temprano, cuando aún Jesús era un niño, estaba en su pubertad quizá, y María, como la que había caído en gracia a Dios, ¿cómo iba? Imagínense, ¿cómo María iba a meterse con otro hombre? ¿Cómo iba si José recién había muerto? ¿Cómo María podía tener tantos hijos más? ¿Cómo María podía caer en esa falta, ¿no? De perder esa gracia que había conseguido de Dios. María, hermanos, María, la siempre gracia, es elevada en cuerpo y alma al cielo. Los ángeles la llevaron al cielo en cuerpo y alma. Así nos dice el dogma de la Asunción de María. ¿Cómo llevaría Dios a una mujer que eligió, que le cayó en gracia, y que si María se hubiera tenido relación con otro hombre que no fuera José, y hubiera tenido más hijos? ¿Cómo Dios la hubiera llevado al cielo en cuerpo y alma? No, hubiera perdido esa gracia María. María, hermanos, hay que grabarnos en nuestra mente, es la llena de gracia. Ella guardaba todo en su corazón. Ella aceptó la voluntad de Dios desde que el ángel le habló, lo que iba a suceder con ella, lo que tenía Dios destinado para ella. Ella le dijo sí a Dios hasta el último día de su vida, hermanos. Ella fue fiel a Dios hasta el último día, nunca se quejó porque sabía que esa era la voluntad del Dios, aunque, como decía Simeón, que una espada atravesará tu corazón. Él le atravesó su corazón la espada cuando vio a su hijo clavado en la cruz, pero ella no dijo nada. ¿Se imaginan el dolor de una madre ver a su hijo en ese estado? Sí, hermanos, María siempre hizo la voluntad de Dios, como lo dice aquí Jesús. María siempre supo hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Que aprendan cuando se encuentren con los hermanos de otras sectas, de otra fe, que sepan cómo defender a María, porque no sé por qué razón se ensañan con la virginidad de María, se ensañan con ella, que le atribuyen muchas cosas que no son verdad. Tenemos que aprender a defender nuestra fe, a defender a nuestra madre, la madre de Jesús, la madre que Jesús nos dejó, hermanos. Les agradezco por escucharme. Les invito a hacer clic en la notificación, en la manito hacia arriba si les agrada, o en los comentarios si desean, en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique.
Compartan el Evangelio, hermanos, inviten a otros a suscribirse. Todos somos llamados a ser mensajeros de la palabra de Dios. Y recuerden siempre que tenemos un Padre que nos ama. Hay que caer con nuestras acciones, caer en gracia a Dios, a nuestro Padre que nos ama. Desear agradarlo en todo momento, hermanos. Desear hacer su voluntad siempre. Que tengan un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.